Imagina tener 3 años y ver cómo tu padre desaparece sin decir adiós. Imagínate crecer con la sensación de que algo falta y no saber exactamente qué. Keanu Charles Reeves nació el 2 de septiembre de 1964 en Beirut, Líbano. Pero no tuvo una infancia feliz. Tuvo una infancia que doblegaría a la mayoría. Su padre abandonó a la familia cuando Keanu tenía apenas 3 años. Su madre se mudó de ciudad en ciudad, y así comenzó una vida de desarraigo constante. Cambió de escuela 4 veces. No era por gusto, era porque no encajaba. Dislexia, problemas para aprender, problemas para hablar, pero también una mente sensible, creativa, solitaria. Su figura paterna más estable fue inexistente, y en el silencio de su cuarto, Keanu descubrió algo. La soledad no siempre es enemiga, a veces es maestra. Séneca decía, el alma necesita retirarse de vez en cuando, solo entonces se fortalece. Keanu no lo sabía, pero ya estaba empezando a practicar el primer principio estoico: abrazar la incomodidad sin rendirse a ella. Mientras otros adolescentes buscaban encajar, Keanu aprendió a estar bien consigo mismo. El precio fue la incomprensión, la recompensa fue la resistencia. Hasta que un día, la vida le mostró un respiro, un escenario, una obra escolar, una máscara, un papel. Fue entonces cuando entendió que podía habitar otros mundos, que podía sentir sin exponerse, ser sin revelar, decir sin hablar de sí mismo. El teatro fue su primer refugio, no porque quisiera ser famoso, sino porque, por primera vez, alguien le dijo, eso que tienes, eso que sientes, tiene valor. A los 15 años, encontró el teatro. Fue la primera vez que alguien le aplaudía, no por ser extrovertido, sino por ser auténtico. Pero Keanu ya no confiaba fácil, y aunque el escenario lo abrazaba, la vida seguía poniéndole pruebas. Su figura paterna estaba tan ausente que, cuando se reencontraron brevemente, Keanu solo tenía una cosa que decir: nunca estuviste. ¿Recuerdas el momento en que te sentiste valorado por primera vez? Escríbelo en los comentarios. Tu historia puede inspirar a alguien más. Keanu no tenía dinero, no tenía guía, no tenía el perfil, pero tenía algo que los estoicos consideraban más valioso que el talento: la capacidad de resistir sin amargarse. No son las cosas las que nos dañan, sino nuestra opinión sobre ellas. Keanu no se quejaba, actuaba en silencio, sin gritar su dolor, solo viviendo, un día a la vez. Y aunque él no lo sabía, estaba caminando el mismo sendero que caminaron Séneca, Marco Aurelio, Epicteto, el camino de los que no gritan, de los que no culpan, de los que cargan con su dolor como si fuera una piedra sagrada y la pulen, la moldean hasta convertirla en virtud. El estoico no nace fuerte, nace roto y decide no romper a los demás. ¿Tú también aprendiste a ser fuerte en silencio? Deja en los comentarios un punto. Si alguna vez sentiste que el mundo no te escuchaba, a veces eso es todo lo que se necesita para empezar a sanar. El amor y la muerte. Hay dolores que no se explican, se arrastran, se respiran, se incorporan al alma, y Keanu Reeves los lleva en silencio. Diciembre de 1999. El mundo celebraba el nuevo milenio. Los noticieros hablaban del efecto I2K, las computadoras colapsando, el futuro incierto, pero para Keanu el futuro ya se había colapsado desde dentro. Todo comenzó meses antes. Keanu Reeves y Jennifer Syme esperaban una hija, Ava Archer Syme Reeves. Ese era el nombre. Ya tenían ropa de bebé, ya habían comprado muebles, había ultrasonidos pegados con imanes en la nevera,
Había listas de posibles nombres, incluso de escuelas. Keanu lo dijo en una entrevista: no importa cuán famoso seas, convertirte en padre te asusta. Pero me sentía listo. Por primera vez me sentía realmente listo. Pero a los 8 meses, el corazón de Ava se detuvo. Jennifer entró en trabajo de parto, pero la vida ya no estaba ahí. Una hija muerta. El nombre seguía escrito. Las cunas seguían en la casa. Pero el llanto que esperaban nunca llegó. Dicen que no hay palabra para nombrar a quien pierde un hijo, porque es antinatural, porque desgarra, porque no debería suceder. Y si perder un hijo destruye, perder también al amor de tu vida puede aniquilarte. Keanu y Jennifer no lograron superar esa pérdida. El dolor los separó. No hubo peleas públicas, solo silencio. Se distanciaron y 3 semanas después, Jennifer murió en un accidente de auto. Sí, primero perdió a su hija, después a la madre de su hija, todo en menos de 2 meses. Y aún así, Keanu siguió viviendo. Esta fue su rutina tras su pérdida doble. Se levantaba muy temprano, incluso cuando no tenía rodajes. Caminaba kilómetros solo por calles que nadie más tomaba. A veces tomaba el metro. Nadie lo reconocía, o si lo hacían, él no se daba cuenta. Siempre llevaba libros: Epicteto, Marco Aurelio, Séneca. Un testigo lo describió así: lo vi una vez en un café. Tenía los ojos clavados en un punto, sin moverse. No miraba su celular, no hablaba con nadie. Solo estaba ahí, como un árbol muerto en pie. La prensa lo acosó. Querían saber, querían sangre, querían lágrimas. Pero él no dio entrevistas, no hizo homenajes, no buscó atención. El dolor es privado, dijo una vez, y no tengo derecho a imponerle mi duelo al mundo. Los estoicos enseñaban a enfrentar la pérdida no como una tragedia, sino como una oportunidad para entender la permanencia. Todo lo que amas, lo perderás, o te perderá. Pero también decían algo más radical: no posees nada, ni siquiera a tu familia. Ellos también son prestados. Keanu lo vivió, no lo predicó, lo encarnó. No culpó a Dios, no maldijo la suerte, no destruyó su entorno. Eligió algo más duro: la aceptación sin drama. ¿Cómo impactó esto en su carrera? Hollywood lo empezó a dejar de lado. No daba entrevistas llamativas, no tenía vida escandalosa, no generaba titulares. Le ofrecieron papeles mediocres, producciones de bajo presupuesto. Lo descartaron como un actor de culto triste, y él aceptó con humildad, sin quejarse, sin exigir protagonismo, sin buscar validación, porque el ego muere cuando entiendes la fragilidad de la vida. Durante 20 años no se le conoció pareja estable, nunca fue captado con modelos, nunca hubo rumores de romances con actrices. Sus compañeros de rodaje lo describían como el hombre más amable del set, el primero en llegar, el último en irse. Siempre saluda, siempre escucha, pero vive lejos, no físicamente, emocionalmente. Keanu está en otra frecuencia, decía Lawrence Fishburne, su compañero en Matrix. Está en su mundo. Lo respetamos porque nunca impone nada. Solo te hace sentir paz cuando se sienta junto a ti. Y tal vez esa es la clave. Keanu no huyó del dolor, no lo tapó, no lo disfrazó, lo transformó en presencia. Marco Aurelio escribió: cuando te rompes, vuelve a armarte como hierro forjado. Con cada golpe eres menos frágil, más tú. Eso fue Keanu. No un hombre roto, sino un alma forjada. ¿Qué harías si perdieras lo que más amas? ¿Te romperías o te forjarías? Escribe en los comentarios: prefiero ser hierro, y deja tu experiencia. Tal vez alguien más lo necesita leer. La fama sin ego.
Algunos buscan la fama, otros la persiguen con desesperación, pero hay quienes, como Keanu Reeves, se vuelven famosos por intentar no serlo. 2003. El silencio tras Matrix Revolutions. Keanu acababa de cerrar una de las trilogías más exitosas de la historia del cine. Matrix había sido un fenómeno mundial, pero mientras muchos habrían usado ese éxito para exigir millones, hacer portadas, vender perfumes, Keanu se esfumó. No compró mansiones, no hizo escándalos, no firmó contratos millonarios de imagen. Tengo lo que necesito, todo lo demás es carga. En pleno 2003, cuando los tabloides vivían de seguir a las celebridades día y noche, Keanu desapareció entre la gente, literalmente. 2009. Nace el meme, Sad Keanu. Un paparazzi capturó a Keanu comiéndose un sándwich solo en una banca del parque, cabeza baja, ropa común, mirada perdida. La foto se volvió viral en Reddit. Miles de usuarios la editaron. Apareció en pósters de películas, videojuegos, obras de arte digitales. Se convirtió en el meme global, Sad Keanu. Pero algo cambió con ese meme. No se usaba para burlarse, se usaba para expresar empatía. Se convirtió en símbolo de la tristeza cotidiana que todos sentimos. Y la reacción de Keanu fue pura filosofía estoica. Sad Keanu, está bien, todos necesitamos tiempo para estar tristes. No lo veo como algo malo. Si alguien habla mal de ti y tiene razón, corrígete. Si no tiene razón, ignóralo. No necesitas defender lo que es evidente. Epicteto. 2010 a 2015. Hollywood intenta comprarlo. Warner Bros. Y otras productoras le ofrecieron roles protagónicos con cifras gigantescas, incluso contratos de exclusividad. Pero Keanu los rechazó. ¿Por qué? Porque no le interesaba volver a ser estrella. Durante estos años prefirió actuar en películas pequeñas. Henry's Crime, Man of Tai Chi, la dirigió él mismo, 47 Ronin. Y mientras otros actores subían su ego al ritmo de sus contratos, Keanu lo hacía al revés. Menos ego, más presencia, más servicio. Un técnico de cámaras dijo esto sobre Keanu en un set. Traía desayuno para todos. Se aprendió los nombres del equipo técnico. Se quedaba hasta tarde ayudando a guardar cables. Es como si no supiera que es millonario. 2019, el renacer con John Wick y la leyenda viral. Cuando John Wick se estrenó en 2014, fue una sorpresa. Nadie esperaba que Keanu regresara con tanta fuerza. Pero fue en 2019, con John Wick 3, cuando el mundo volvió a voltear a verlo con nuevos ojos. Redes sociales explotaron. YouTube se llenó de montajes. TikTok, que apenas crecía, comenzó a mostrar clips de Keanu hablando con respeto, humildad, sabiduría. En un evento de videojuegos ese mismo año, mientras presentaba Cyberpunk 2077, Keanu dijo algo simple: caminar por Night City será impresionante. Y alguien del público gritó: ¡eres impresionante! Keanu sonrió, señaló al público y dijo: no, tú eres impresionante. Ese momento se hizo viral en todas las plataformas. Fue el renacimiento cultural de un ícono que nunca pidió ser ícono. Le preguntaron en una entrevista ese año: ¿cómo haces para mantenerte humilde con tanto amor de Internet? Y él respondió: el amor de Internet es bonito, pero es solo una ola, y las olas siempre regresan al mar. Estoicismo puro. Mientras las redes sociales premiaban la arrogancia, la polémica, el grito, Keanu representaba todo lo contrario: humildad, reflexión, servicio, silencio, y esa disonancia lo convirtió en un símbolo de lo que la gente quiere ser, pero no se atreve. ¿Cuál fue el momento en que más admiraste a Keanu Reeves?
Escribe en los comentarios: en un mundo de ruido, yo elijo el silencio. Y cuéntanos cuál fue tu escena, frase o historia favorita. La renuncia interior. Keanu ya no era un actor, era un símbolo, una figura casi mítica, pero los símbolos, cuando no se protegen, se convierten en mercancía. Hollywood quería convertirlo en eso, un producto, un ídolo, una marca, pero él renunció. La fama había vuelto, las entrevistas llovían, el dinero también, pero mientras otros actores construyen imperios de imagen, Keanu tomó una decisión extraña: dejar ir su nombre, literalmente. En 2021, cuando se le ofreció protagonizar una nueva serie de películas, rechazó colocar su rostro en los pósters. Dijo: no quiero que la gente compre entradas por mi cara, quiero que entren por la historia. Y eso es exactamente lo que el estoicismo enseña. Marco Aurelio lo escribió así: cuando te elogien por algo, pregúntate, ¿acaso ese elogio me hace mejor ser humano? Si no, es aire. A esta altura de su carrera, Keanu podía comprar islas, jets privados, relojes de diamantes. ¿Y qué hizo? Vendió muchas de sus propiedades. Sigue viviendo en un apartamento modesto en Hollywood Hills. Aún usa la misma Harley Davidson desde hace más de 20 años. Dona millones, pero en secreto. Una productora filtró en 2022 que Keanu había donado más del 70% de sus ganancias. Le Matrix, a hospitales infantiles y fundaciones contra el cáncer. Cuando se le preguntó al respecto, simplemente dijo: no es necesario hablar de eso. Ayudar no necesita aplausos. Epicteto lo describió así: no digas que haces el bien, hazlo y guarda silencio. Keanu ha perdido mucho: su hija, su esposa, amigos como River Phoenix, su fama, su anonimato, su salud emocional, pero jamás ha reclamado, jamás ha explotado en público, jamás ha usado su dolor como excusa. ¿Por qué? Porque ha entendido una de las verdades más poderosas del estoicismo. No puedes controlar lo que te pasa, solo puedes controlar cómo lo interpretas. En una entrevista con Stephen Colbert, Colbert le preguntó: ¿qué crees que pasa cuando morimos, Keanu? Y él respondió, con una pausa: sé que quienes nos aman nos extrañarán. Una respuesta tan simple, tan humana y tan profundamente estoica. Keanu vive con un conjunto de principios no escritos. Nunca levanta la voz, nunca se pone por encima de nadie, nunca da discursos de autoayuda, pero cada acción suya educa mejor que 1000 libros. Sigue haciendo películas de acción, pero sin desear ser protagonista. Sigue yendo a eventos, pero llega solo. Sigue siendo millonario, pero se mueve como un monje. Séneca decía: el sabio no es el que no tiene riqueza, sino el que no la necesita. Vive como un monje, actúa como un guerrero. A pesar de su estilo de vida ascético, Keanu sigue entrenando como si fuera un atleta. Entrena artes marciales, aprende tácticas de combate, rueda sus propias escenas, pero jamás presume. En los sets, Keanu come con los camarógrafos, conversa con el equipo de limpieza, se queda después de grabar para agradecer a todos, uno por uno, no por marketing, no por estrategia, por filosofía. Detente, escucha, pregúntate, ¿qué has renunciado tú para encontrar paz? ¿Podrías vivir sin mostrarle al mundo tus logros? ¿Tienes el valor de vivir como Keanu, en silencio, en calma, en servicio? Escribe en los comentarios: renunciar no es perder, es ganar espacio para lo esencial. El legado invisible. No dejó discursos, no escribió libros de autoayuda, no hizo una fundación con su nombre, no levantó una estatua, y sin embargo, Keanu Reeves se convirtió en un mito viviente, un monje entre celebridades. Un ejemplo: entre el ruido,
un susurro que resuena más fuerte que un grito. Mientras otros actores buscan permanecer en las portadas, Keanu se volvió portada. Por no querer estarlo, memes, frases, historias virales. Todo empezó con una foto. Keanu sentado solo, comiendo un sándwich, cabizbajo, tranquilo. Le pusieron un nombre, Sad Keanu. Lo que el internet pensó que era tristeza, era simplemente serenidad. Él mismo lo dijo. A veces solo quiero estar conmigo. Marco Aurelio lo habría entendido. La mente que se mantiene centrada en sí misma es impenetrable al caos externo. Historias de Keanu comenzaron a aparecer como fuego en un bosque seco. Esperó en la lluvia, con pasajeros de un vuelo cancelado, y organizó una van para llevarlos a casa. Compró motocicletas para todos los dobles de riesgo de Matrix, regaló relojes Rolex, con mensajes personales. A todo el equipo de John Wick 4. Pasó 15 minutos hablando con un niño fan que no paraba de hacerle preguntas, sin mirar el reloj. Estas no son campañas de marketing. No hay cámaras, no hay discursos, solo hay humanidad. Es Keanu siendo completamente auténtico, siendo humano. La palabra educa, pero el ejemplo arrastra. En 2022, un joven en Reddit compartió que se había sentido inspirado por la calma de Keanu Reeves para salir de una depresión. Miles de personas compartieron lo mismo. No por un video motivacional, no por una charla TED, por verlo existir. Epicteto lo dijo con claridad: no enseñes filosofía, vívela. Y eso es Keanu, un filósofo moderno. Keanu no cita a Séneca, pero vive como él. Habla poco, pero piensa mucho. Tiene riqueza, pero vive con humildad. Ha sufrido pérdidas, pero no se ha convertido en su dolor. En una entrevista dijo: he aprendido que el dolor cambia. No desaparece, pero cambia, y tú cambias con él. Eso es estoicismo puro, aceptar el dolor, acariciarlo con dignidad, caminar con él sin que te arrastre. Hoy hay páginas enteras dedicadas a frases no dichas por él, pero inspiradas en lo que representa. Sé como Keanu. Keanu sería amable. Hazlo en silencio como Keanu. Hay tatuajes, hay camisetas, hay homenajes en foros donde la gente solo comparte: ¿hoy tuviste un momento, Keanu? No tiene sentido para el marketing. No encaja con las métricas de celebridad, pero conecta con el alma. Porque el verdadero legado no se imprime, se transmite. Séneca lo resumió así: la mayor riqueza de un sabio es su ejemplo. Mientras el mundo se llena de gritos, Keanu sigue caminando en silencio. No da opiniones en redes, no se suma a tendencias, no vende su imagen, y eso es revolucionario. En un mundo donde todos quieren ser vistos, él enseña a ser invisible con elegancia. En una era donde todos quieren tener razón, él elige tener paz. Hoy no te pedimos que imites a Keanu. Te invitamos a hacer algo más difícil. Vive como si nadie estuviera mirando. Haz lo correcto sin buscar recompensa. Sé amable sin testigos. Escribe en los comentarios: el legado no se grita, se deja. Y cuéntanos, ¿con qué gesto pequeño puedes cambiar el día de alguien hoy? La trascendencia no se busca. Hay personas que trascienden sin alzar la voz, que marcan el alma sin tocarla, que iluminan sin darse cuenta. Keanu Reeves no buscó ser un faro, pero en la oscuridad emocional del mundo moderno se convirtió en uno. No por sus papeles en el cine, sino por cómo eligió vivir cuando nadie lo estaba viendo. Vivimos en un mundo saturado de ruido, opiniones, peleas en redes, influencers gritándose verdades. Y en medio del caos, hay un hombre que simplemente escucha, observa, camina con paso lento, habla cuando hay que hablar y calla con dignidad cuando no.
Epicteto decía, Dios nos dio 2 oídos y una sola boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Keanu vive este principio sin mencionarlo, y eso, en estos tiempos, es casi revolucionario. En Matrix es el elegido, pero fuera de cámara se convirtió en algo más valioso, el ejemplo. No es perfecto, no presume iluminación, no vende su dolor como espectáculo, y aún así, jóvenes lo citan como modelo de masculinidad equilibrada. Mujeres lo admiran por su respeto y humildad. Adultos lo usan como espejo para reevaluar su propia vida. En un mundo lleno de falsos profetas, Keanu se volvió un sabio accidental. Como decía Marco Aurelio, haz lo correcto, no hables de ello, solo hazlo. Keanu Reeves es un maestro que no predica, no tiene canal de YouTube, no da conferencias, no publica libros, y sin embargo, hay videos con millones de vistas solo reflexionando sobre lo que hace. Como alguien que apenas habla, ¿se volvió inspiración global? La respuesta es estoica. Su vida es su discurso. Lo vemos saludar al personal de limpieza, ceder el asiento en el metro, firmar autógrafos sin seguridad y sonreír como si fuera la primera vez. Eso enseña más que cualquier discurso. Hoy, la mayoría de las personas no ha leído a Séneca, no conocen a Epicteto, pero conocen a Keanu, y al observarlo, aprenden que el éxito no está en los aplausos, que la felicidad no viene del exceso, que la dignidad se sostiene en la adversidad. Eso es filosofía vivida, eso es trascendencia práctica. Séneca lo decía, claro, el sabio es como una antorcha encendida, ilumina sin consumirse. Keanu no quema a nadie con su luz, solo camina y deja rastro. Hay algo casi místico en él, su conexión con la pérdida, su manera de contemplar el presente, su amor por la naturaleza y el silencio. Una vez, en una entrevista, le preguntaron, ¿qué crees que pasa cuando morimos? Y Keanu respondió con voz serena, sé que las personas que nos aman nos extrañarán. Esa frase tocó a millones. No es religiosa, no es filosófica, es humana y profundamente sabia. Keanu es un mapa para generaciones perdidas. En un mundo donde muchos jóvenes se sienten sin rumbo, sin fe en instituciones, en la política, en el futuro, Keanu representa una brújula silenciosa. Vive simple. No te tomes demasiado en serio. Agradece el hoy. Respeta al otro. Cuida lo que amas. Y si caes, levántate sin drama. Marco Aurelio lo escribió así. El universo cambia. Nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella. Keanu no da sermones. Tú tampoco necesitas darlos, pero sí puedes hacer esto. Piensa en una acción silenciosa que inspire, una decisión personal, íntima, que deje huella sin ruido. Escríbelo en los comentarios. ¿Qué estás dispuesto a hacer, incluso si nadie lo nota? Ese es tu primer paso hacia la trascendencia. Keanu Reeves no salvó el mundo, no detuvo guerras, no fundó imperios, pero en un mundo donde la fama corrompe, él eligió no corromperse. En un mundo donde todos quieren ser dioses, él eligió seguir siendo humano. En un mundo que exige espectáculo, él eligió el silencio. Y eso lo convierte en uno de los héroes más necesarios de nuestra era. Cuando Keanu se haya ido, y algún día sucederá, como con todos nosotros, no quedarán templos, ni himnos, ni monumentos gigantes, pero quedará algo más fuerte, una forma de vivir. Austeridad en la abundancia, gratitud en la tragedia, paz sin necesidad de aplausos, fortaleza emocional sin necesidad de demostrarla. Ese es su legado, uno que no necesita mármol ni bronce, porque vive en quienes lo observan. Séneca dijo, no importa cuán largo sea tu camino,
sino cuán sabiamente lo recorras. A ti, que estás viendo esto, sí, a ti. Tal vez tienes 16 años y el mundo te parece cruel, o 25 y sientes que el éxito es una carrera que siempre llegas tarde. Quizás tienes 40 y el peso del pasado te impide respirar, o 60, y te preguntas si aún hay tiempo para cambiar. La respuesta es sí, y Keanu es la prueba. No necesitas fama para impactar, no necesitas riqueza para vivir con propósito, no necesitas una audiencia para ser ejemplo, necesitas estoicismo, disciplina interior, coraje emocional, una brújula que no se doble ante el caos del mundo y, sobre todo, necesitas tomar una sola decisión, seguir caminando, sin dejar de ser tú. Keanu no es un sabio clásico, no es un emperador, ni un filósofo griego, pero vivió cada escena de su vida como un estoico moderno, aceptó lo inevitable, transformó el dolor en profundidad, protegió su paz en medio del ruido y compartió su presencia sin necesidad de palabras. Y si él pudo hacerlo, ¿por qué tú no? Recuerda a Marco Aurelio: la vida de cada hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. La historia de Keanu Reeves no es una excepción, es una invitación a cultivar el alma, a resistir sin endurecerse, a vivir con sencillez radical, a ayudar sin esperar nada, a encontrar belleza en lo ordinario, porque al final, como él nos enseñó, no se trata de ser admirado, se trata de ser recordado por cómo hiciste sentir a los demás, en silencio, con bondad, con presencia. Ahora te toca a ti. No necesitas cámaras, ni fama, ni una historia trágica para comenzar tu camino. Solo necesitas una pregunta honesta. ¿Cómo vivirías hoy si supieras que no necesitas demostrarle nada a nadie? Responde en los comentarios. Hazlo público o hazlo íntimo, pero responde, porque la vida estoica no se enseña, se elige.